Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo. Para todos un abrazo, un rosario de besos para todos. El tema, el ejercicio que se realiza al finalizar el año, primero, el balance de cada año. Y segundo, para relacionarlo con el tema central, el tema laboral, la definición del salario mínimo. Pero inicialmente vamos con el balance laboral del año. Los invitados hoy en el gran debate con Adolfo, quiero saludar al doctor Oscar Iván Palacios, quizás la persona más reconocida en materia de pensiones y seguridad social en Colombia. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, eso es en parte verdad, pero muchas gracias. En parte no es verdad, porque no puedo decir los títulos y el reconocimiento. No, eso no es exceso de galantería ni exceso de lambonería, esa es la verdad. Gracias. Bienvenido. También está con nosotros el abogado William Millán, presidente del Sindicato de la Procuraduría. Bienvenido, William. Muchas gracias, Adolfo. El placer es mío estar acá compartiendo con ustedes este escenario. Y cierra la lista. Diego Bernal Acosta, abogado, profesor universitario. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Adolfo. Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a los demás compañeros. Funcionario de la Procuraduría. A propósito de la Procuraduría, eso quedó en un lugar ahí muerto. Ni reforma ni se acaba. ¿En qué está la Procuraduría, William? Hombre, la Procuraduría está en una situación bastante complicada porque ha venido siendo deslegitimada por las diferentes actuaciones de sobre todo esta última Procuradora General de la Nación, que nos ha dejado en una crisis bastante grave porque parece encaminarse a favorecer los amigos y perjudicar a los contrarios, y esa no es la función que debe cumplir la Procuraduría General de la Nación, porque lo que debe de velar es por la pulcritud, por la moralidad pública y por investigar con objetividad. Pero es arbitrario usted achacarle la crisis de la Procuraduría solamente a la Procuradora actual. Eso es una crisis que viene desde atrás. Esa es otra. La agravó sin duda. No, es la crisis de la Procuraduría requiere una reforma bastante radical. ¿Reforma o acabarla? No, una reforma. La Procuraduría es necesaria en un sistema democrático como el nuestro, pero requiere reformas profundas para que la hagan eficiente. Doctor Diego. Sí. De acuerdo completamente. La Procuraduría es una institución, desde la independencia está, y ha cumplido un papel muy importante dentro de la sociedad colombiana. Qué lástima que en los últimos tiempos se haya deteriorado tanto por una crisis de valores, por una crisis, se le entregó a la politiquería menuda y terminamos con esa entidad grandiosa otrora en una aceptación mínima por parte de la ciudadanía. Los órganos de control, doctor Oscar Iván, están totalmente politizados. Su origen es ese. El Congreso. El Congreso. Si lo elige el Congreso, si lo define el presidente, eso está politizado. Eso no funciona bien. No funciona bien, se necesita una reforma constitucional para establecer las calidades de cada contralor, procurador, fiscal, que están definidas, pero meterle otro sistema mixto de elección donde haya más democracia para que los colombianos nos sintamos con confianza. En el caso de la Procuraduría... Cada presidente, cada administración, ¿sabe con qué viene? Vamos a tener procurador de bolsillo, defensor del pueblo de bolsillo, fiscal de bolsillo. Entonces, ¿el control dónde queda? ¿El control dónde queda? Y es así, por ejemplo, la defensora es de la línea Petro, fiscal línea Petro, y se le escapó un poquito el procurador, porque si no maneja esa jugada, se lo quita Vargas Lleras. Si no, mira, hay estilos, todos no son malos. La señora fiscal ha sido una dama y ha tenido mucho recato como fiscal general de la Nación. Una no la ven ni en un escándalo, ni imputando por prensa, ni desafiando a las otras autoridades. El tono de la nueva fiscal, incluso el tono, sin dejar de participar en todo, el señor Contralor recién reintegrado o nuevamente elegido, son tonos muy buenos. ¿Vale la calificación? Que funcionen ¿Vale la por calificación? dentro, que las calidades de sus colaboradores sean excelsas, ¿Vale que cumplan roles legítimos, ¿Vale la que no persigan a nadie por contradicciones políticas.
que respeten a todo el mundo. A mí me sonrojaba, yo respeté mucho al doctor Barbosa, mucho, pero cuando llamaba el presidente Petro, a mí me ruborizaba. Vale la calificación. Por favor, vale el las análisis. calidades humanas y el pudor con que se ejerce una institución tan importante como todas las Bien. guías, es muy valioso, las buenas maneras, la esencia y el tino emocional de quienes son los capitanes. Vale la calificación, pero es de línea Petro. Y la señaló el doctor Petro. Y entonces, ¿que me quito el bolsillo o no saco el bolsillo más? No. Ah, bueno, viene también. Estoy eso. diciendo Sí. que independiente de la línea que sea y quien la elige, el pudor, la Muy bien. esencia, el decoro, la Son prudencia, son determinantes. no deben de ser incendiarios Eso, me gusta eso. los jefes de los Muy organismos bien. de control. Muy bien, pero quiero cerrar este capítulo con una anotación. Si hablamos de la politización de la Procuraduría, ¿qué nos puede esperar de una persona que viene del centro, de lo más hondo de la clase política, el nuevo procurador? Ojalá que no sea así. Me parece que es un buen tipo, pero vuelvo con el caso suyo, viene de esa línea. Pero está bien formado. Ah, está bien, pero viene de la clase política. ¿No le debe favores a la clase política? En Colombia no se puede vivir sin deber favores, Ah. hasta para comer. Gracias por la frase, la anoto aquí entre Muy las frases triste. históricas El del obrero programa. que se gana un mínimo le debe el favor al empleador que tuvo la gracia de tenerlo ahí, tristemente. Esa es nuestra mentalidad. Otra cosa es que tenemos un defecto los colombianos. Somos muy merecidos. Sobre todo, todos creemos que no lo merecemos. ¿Podemos cerrar ese capítulo? Siempre. Bueno, resumen del año laboral. En reforma pensional, ¿con qué queda después de esa reforma pensional, William? No, hombre, la reforma pensional, a mi juicio, no fue lo que queríamos los trabajadores, pero sin duda es un avance, es una apuesta a mejorar las condiciones y expectativas de vida digna para muchos trabajadores y para muchas personas que no hayan tenido oportunidad antes de acceder a una pensión mínimamente en condiciones de dignidad. ¿Qué le faltó a la reforma? Bueno, le faltó, por ejemplo, que existiera un solo fondo de pensiones. Nosotros apostamos para que existiera un solo fondo, pero en esa discusión democrática coexisten esos otros fondos de pensiones. Queríamos también que un mínimo hubiera sido hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedó en un porcentaje menor, pero sin duda esta es una reforma que apunta en función de ir eliminando esos desequilibrios e ir aplanando esa situación de extrema pobreza que enfrentan muchas colombianas y colombianos. Gracias, doctor Diego. A riesgo de profanar el conocimiento que tiene el doctor Jorge Iván, pero una reforma que me parece buena, nunca se logrará una reforma excelente que deje satisfechos a todo el mundo. Pero este fue un buen comienzo, se hizo una buena reforma, hubiéramos querido, pero es que hay cosas del sistema pensional que no son autónomos, vienen desde un sistema económico que ha lanzado a la informalidad a millones y millones de trabajadores. Y en esa misma informalidad, pues es lógico que no va a haber aportes a la seguridad social y por buena que sea una reforma pensional, siempre va a sufrir el lastre de toda esa informalidad de quienes no han aportado o que no pueden aportar adecuadamente para crear un fondo que les permita pensionarse cuando ya su capacidad laboral se Informalidad en Colombia y en muchos casos casi que se convierte en sinónimo de desempleo. No es un salario mínimo, no es un salario decente y eso desequilibra. Y vamos a continuar por ese desequilibrio hablando de la bomba pensional. Vamos a llegar a un punto que no se pueden pagar esas pensiones. Pues la bomba pensional es el 20% de presupuesto y primero que todo me gusta la pensión. Tiene cosas para mejorar y para incluir, como los discapacitados, como el tratamiento especial a los médicos, como hacer más tangible los 7 millones de colombianos que en el exterior, que aportan, que dan, que hoy cotizan 30.000. Y me pareció muy buena la inclusión de la mujer. La mujer fue la gran beneficiada, porque por un parámetro de la misma reforma y también con unos planteamientos en la Corte Constitucional, llegarán a 1.000 semanas de cotización. Es un reconocimiento
de la labor de la mujer en el hogar, en la vida. Es que la mujer es la creación de vida con los infantes, pero es también la reproductora de la historia de Colombia, porque ahí están los valores. La mujer es la gran beneficiaria de esta reforma. Para ellas van a haber, por ejemplo, el próximo año son 1.275 semanas a partir de enero. También cuando una mujer tenga hasta 3 hijos, le rebajan las semanas para ir esas desigualdades. Cosas de la reforma criticables y subsanables. Yo sí espero que van a hacer 2 o 3 ajustes en los próximos 10 años a la reforma pensional. Y es que tuvo muchos problemas de redacción. Como en el artículo 76, que hoy tiene excluidos a 300.000 colombianos para volver a Colpensiones. La reforma tiene dos enemigos, hay dos constantes. En Colombia en 1967 vivíamos 60 años en promedio. Hoy la esperanza de vida es de 76 años y los jóvenes menores de 25 años llegarán a 85 o más años. Entonces va a haber muy poco pensionado por la informalidad. Si el país sigue en la informalidad, hoy cotizan 3 de 10 colombianos y hoy hay 7.900.000 colombianos mayores de 60 años, de los cuales 5 millones no se van a pensionar, y se hizo un acto de justicia que no fue el mejor, porque el presidente honró la palabra, pero dijo que era medio salario mínimo y les está pagando algo significativo, no los 60.000 pesos de los anteriores presidentes, 240.000, que tiene una explicación interesante. Será muy poquito, pero en medida los va a sacar de la línea de indigencia, porque en Colombia es indigente quien no tenga 225.000 Muy bien. pesos. Resumen, no fue lo mejor, pero sí hay un avance en el tema Formidable. Formidable, lo dice usted. Emocionante. Quiero dejar un paréntesis ya para cerrar este capítulo. ¿Y si se cae en la Corte? ¿Y si se cae en la Corte? Bueno, ¿Y si se cae en la Corte? Se puede caer, Ah. pero de todas maneras el Congreso tendría que hacer algo extraordinario, porque este país no puede violentar las expectativas de las mujeres, la expectativa de los más pobres, tanto por la pensión de semicontributiva y la pensión fiada, perdónenme, No, dele, a más ver. que un perdido, y el auxilio a los adultos mayores pobres. Eso se puede incluso hacer por un Consejo de Ministros. Lo que pasa es que debía de quedar como una política de Estado y de ley. Yo aspiro, no va a ser, algo tienen que tumbar por reacción, por técnica legislativa, pero no pueden dejar a 2.500.000 abuelos sin su mesada vitalicia. No pueden dejar. Esto es una cosa también de humanidad. Cerramos el capítulo para ir avanzando, como dice los que saben, el tiempo en televisión es muy corto. Reforma laboral, ¿qué nos deja la reforma laboral? Hombre, la reforma laboral nos deja muchas expectativas todavía, pero sobre todo una reflexión bastante inquietante para nosotros los trabajadores, y es que los empleadores y muchos parlamentarios todavía vienen añorando los derechos que le quitaron a los trabajadores, o sea, nos despojaron de las horas extras, las cesantías retroactivas, los pagos dominicales y festivos que eran a un 100%, y lo que esta reforma pretendió fue devolver esos mínimos derechos que le fueron arrebatados a los trabajadores, que en esa época no generaron ni desempleo, ni inflación, ni ese tipo de cosas que ahora vienen a decir que van a generar. Entonces yo creo que se hace justicia, además se recogen las recomendaciones de la propia OIT, de la misma OCDE que apoyó la reforma laboral que ha presentado el gobierno a consideración del Congreso, y del gobierno del Canadá cuando suscribió el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Ellos apoyaron la reforma laboral. Los que no la apoyan son los empleadores, de la mano de los congresistas, pues, que le hacen este favor a estos personajes y que no tienen sensibilidad. Mire, la reforma laboral es justicia social y esto nos va a permitir vivir en paz y que además haya mayor consumo. Además, otra cosa que en la... Ya eso lo vamos a discutir. Anterior, mire, y es que la mejor reforma pensional, en estricto sentido, sería que hubiera pleno empleo.
que hubiera menos informalidad, porque así se cotizaría más y tendríamos dinero suficiente para que todo el mundo tenga derecho a la pensión. Perfecto. Doctor Diego. A cosa difícil que ha sido en esta sociedad hacer reconocimientos mínimos laborales de los trabajadores. Voy a poner un solo ejemplo. ¿Usted sabe cuál es la justicia más congestionada que hay en este país? La justicia laboral. La justicia laboral. 5 años. Sí. ¿Por qué ¿Un proceso dura tenemos 5 que años? congestionar Hay veces, tanto pero la sí, 3 justicia años mínimo. laboral? Eso muestra una enfermedad de la sociedad, que no somos proclives a reconocer los derechos de los trabajadores. Y entonces toca acudir a la justicia laboral. Y en este ámbito de las reformas, también las oposiciones son demasiado fuertes. Mire, la economía informal nos está matando a todos. Si no entramos en un ciclo de formalización, toda la sociedad, porque no es un asunto solamente de gobierno, sino que toda la sociedad tiene que meterse en el plan de la formalización para mejorar la productividad económica y darle a los trabajadores, que curiosamente los que más sufren son los que menos ganan en la escala social. En ese orden de ideas se requiere una muy buena reforma y permítame recoger algunos planteamientos que hacía el doctor William. Cuando teníamos esos beneficios para los trabajadores, que las horas extras empezaban después de las 6 de la tarde, se dijo, si cambiamos estas reformas y empezamos la jornada nocturna a partir de las 10 de la noche, vamos a incrementar los puestos de trabajo. Eso no sucedió. Entonces, ¿quién terminó pagando esa carga de la reforma? Los trabajadores menos favorecidos, los vigilantes, aquella gente que trabaja en restaurantes de noche, aquellos que tienen que sacrificar un poco del tiempo para compartir con su familia y entregarlo al empleador. No sucedió eso, ahorita estamos tratando de retomar algunas cosas de esas, pero reitero, ha sido muy difícil pasar ese debate. Doctor De la Oscar. reforma laboral me gusta el contrato indefinido, privilegiar y contrato indefinido. Conozco personas que llevan 30 años con contratos a término fijo. ¿Nos pueden votar mañana? Los pueden votar mañana, le pagan la indemnización y eso va contra el mismo empleador y contra la tranquilidad del trabajador. Contrario censo, el contrato indefinido también amarra al empleador, porque dice, el tipo no funciona, trabaja mal. No, pero están el código disciplinario que se le aplica, el reglamento disciplinario, no. El contrato indefinido es un derecho importante porque la estabilidad, no olvidemos. Usted me está viendo como muy de izquierda, mira que viene de azul para que me creas. Yo también estoy de azul, yo también estoy de azul, azul pintado de azul. Es que la Constitución privilegia la estabilidad. Y aquí hago un llamado de atención a una crítica dura al gobierno del presidente Petro, a quien en muchas cosas sociales he apoyado porque lo social es parte de la esencia de mi partido conservador, así sea contradictorio. Usted es un conservador petrista. Uy, me queda difícil. Social. Me queda difícil mezclar esos cuales, pero no social. Es que conservador petrista. Social. Uy, no olvidemos que nuestro código laboral fue Laureano Gómez. No olvidemos que el seguro social fue Mariano Ospina Pérez, que la vocación que inició con Confam y luego en Bogotá hace 70 años fue en gobiernos conservadores de las cajas de subsidio familiar. Ese fue, ¿cómo se llama? El fundador de... El papá de Diego. No, el del subsidio familiar. Costeño, hombre. Emiliani, no. No, Emiliano es el de los lunes y de los festivos. No. Los integrales. ¿El fundador del SENA quién fue? El doctor Echeverry. No. Ya estamos para la pensión. Ya estamos para la pensión. Ya eso nos indica que estamos para la pensión. Es conservador. Ya estamos para la pensión. Pero pasa esto. Una queja que no ha cumplido el gobierno del presidente Petro. Ha hecho esfuerzos, pero qué bueno que cumpliera en estos 21, 22 meses que quedan de gobierno. Hay 800.000 contratistas en el Estado sufriendo bullying, sin las prestaciones sociales, solo por favoreciendo a los políticos. Regularizar la nómina del Estado, ampliando esas nóminas, echando a la gente, pero no más contratistas. Muy bien. En el Estado, violentando la estabilidad. Son 800.000 servidores públicos violentados con contrato de prestación de servicios. Muy bien. Cerramos este capítulo y vamos con el salario mínimo. Es un ejercicio que se presenta siempre a finalizar el año
En la mayoría de los casos se saca por decreto. Lograr un acuerdo es muy difícil. Y siempre, no hay nada novedoso, siempre las dos tesis sobre la mesa. El gobierno y los empresarios dicen que es motor inflacionario, que eso crea más desempleo, subirlo pues en una forma amplia. Y los trabajadores, la central, los sindicatos, a quien se les debe esa lucha por el salario mínimo. Colombia es un país con un sindicalismo débil, pero los logros del sindicalismo hay que reconocerlos. Hay que reconocer. Entonces los sindicatos dicen, no, por el contrario, si se sube en un término más elevado, eso va a tener mayor capacidad de compra, se va a mover la economía. Son las dos tesis que están siempre sobre la mesa, William, porque ya el gobierno dijo nada del 10%, que fue la propuesta inicial, creo, de las centrales. Nada del 10%. Y ustedes y el gobierno dice de pronto al 6%, y aquí me aventuro, va a quedar en el 8%, va a quedar en el 8%. Acuérdate, William. Un número bonito. ¿Sí le gusta? A mí me gusta. Ah, bueno. Y ahora doy la... Pero que no los vuelvan un 8, pues, con ese salario. A ver. Bueno, pero que no genere desempleo. Eso. Nosotros como Centrales Obreras todavía no hemos acordado la cifra que le vamos a presentar a consideración del gobierno y de los empleadores. O sea que estamos trabajando en ese acercamiento. Pero estamos también defendiendo un incremento mayor al IPC. Ya los hechos han demostrado que no era cierto de que un incremento por encima del IPC generaba desempleo. Llevamos 2 años y en algunos otros años, en el pasado, en el gobierno de Juan Manuel Santos, hubo incrementos mayores al IPC y no se generaron esos índices de desempleo que anunciaban. Tampoco se incrementó la inflación. O sea que creo que esto amerita un análisis fuera de la ortodoxia. Además, un ingrediente adicional, estuvimos hablando hace un mes con la segunda vicepresidenta del gobierno español, ministra del Trabajo, quien en el encuentro de ministros del Trabajo de la OEA manifestó públicamente de que en España habían hecho incrementos por encima del IPC y que no había generado ni inflación ni desempleo. William, o sea, es un hecho concreto, sí, no es simplemente una especulación. Entonces, las variables que inciden para el salario mínimo, el IPC. El IPC, productividad. la productividad y el Producto Interno Bruto. Esos son más o menos los 3 ingredientes. Y el que se IPC analizan. más o menos está para... El IPC puede estar alrededor del 5.5, 5.2%. La productividad. Las proyecciones. La productividad puede estar cercana al 1%. No me atrevo a decir que... ¿Y la otra variable es? Y el Producto Interno, sí, que estaba más o menos, ha venido, digamos, mejorando la situación. Pero son análisis que hay que hacer. Lo fundamental que es que este país requiere de una mayor dinámica económica. Entre más capacidad de compra esa tesis está siempre, eso le va a permitir esa es la tesis de los trabajadores. Pero mire que se dio. Sí. El anterior aumento en el gobierno Petro fue de... Fue del 12.2%, me parece. Y deme una cifra, usted tentativa de este año. ¿Usted le gustaría? No. ¿Cómo que no? No, yo no puedo comprometer porque es que yo hago entonces, parte de las centrales obreras y todavía nosotros entonces, no ¿quién habló del 10%? No, pues no fuimos nosotros, no sé quién habrá hablado del 10%, pero las centrales obreras no hemos ya se nos acaba el tiempo. Lo que sabemos es que el ministro propuso un incremento del 6.2%, que nosotros el ministro rechazamos, el ministro Bonilla, porque nos consideramos que es algo perturbador en la discusión y además él es ajeno a este tipo de discusiones. No, creo que en cifras hasta ahora lo único que se ha manifestado es efectivamente el ministro Bonilla dijo que había que negociar el asunto del salario mínimo, pero que no llegáramos a una cifra de 2 dígitos. O sea, 2 dígitos, 10%. Ahí es muy claro eso. La acuérdese de la cifra, doctor Oscar Iván, acuérdese muy bien, va a ser del 8%, que más o menos va a dar, ¿qué? 90.000 pesos. Eso más o menos, mano. Yo cada que hay aumento de salario mínimo, pues me emociono por los 6 millones de colombianos que lo ganan. No se emocione tanto por una cosa. No, porque ese aumento enseguida se lo come el alza de servicios. No se emocione. En segundo lugar, pero pienso en los 13 millones de colombianos que nunca llegan a un salario mínimo. Pienso en los desempleados, en los informales, y un salario mínimo elevado demasiado solo aumenta la informalidad. Es mi criterio humilde, porque hay que ver las peluquerías y esas tiendas de barrio y todo. No es que la gente no quiera pagar el salario mínimo, es que un salario mínimo vale 2.250.000 pesos y los pequeños negocios, las pequeñas
creatividades con que comen las familias colombianas, los microempresarios son tan informales que no dan para un salario mínimo. Ese es el problema en Colombia. El problema es de mucha pobreza. Doctor, en contra de la informalidad, no castigar a los trabajadores que ganan el salario mínimo, porque entonces imagínense, según eso, no vamos a tener nunca un incremento, digamos, que valga la pena, porque habrá que estar considerando siempre a la gente que no tiene empleo, que está tratando de la informalidad. Mi ilusión es que hay dos variables que el gobierno ni tiene que hablar, porque es de la Constitución y en la jurisprudencia reiterada, que es el IPC más la productividad, que eso está muy claro. Hay que negociar qué mejor capacidad de compra, un punto y medio. A mí, yo lo veo en un 8% firmando las tres partes. Ay, coincidió. Ganan poquito los trabajadores, pero ganan poder adquisitivo. Una injusticia porque hablemos de pensiones. Es bueno contarle a nuestros seguidores de tu programa El Gran Debate con Adolfo Beck, que en Colombia una persona que es pensionada con casi 2 mínimos, en 20 años tiene un mínimo de salario, porque a los trabajadores les aumenta el IPC 1, 2 o 3 puntos por encima de la inflación. A los pensionados con más de un mínimo, con mínimo 8, no le aumentan, le ajustan. Entonces, una pensión de 1.800.000 pesos, hoy, en 10 años, está en el mínimo. Vale la claridad. Qué bueno que aumentaron a los pensionados también. Tanto de los trabajadores y más de los pensionados cada día se reduce. Sobre todo los pensionados, el 60%. O sea, el salario real. Pero sobre eso ya hubo un acuerdo que el gobierno no ha cumplido. Ese acuerdo se firmó en el 2013. Y se firmó en el sentido de que hasta que los que ganen hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes iban a recibir un incremento igual al salario mínimo, pero no lo han cumplido los gobiernos. Entonces, como no han cumplido 8 gobiernos el Estatuto de Trabajo en Colombia. Es que porque no el Estatuto de Colombia, donde estén los policías, los maestros, los lustrabotas, los guardas de seguridad. Entre guardas de seguridad y taxistas hay 800.000 personas. Y es donde hay, no tanto con los guardas de seguridad, hay una informalidad, hay una injusticia que yo la he discutido y aprovecho a los distinguidos panelistas, compañeros, para que los taxistas en Colombia, se lo he rogado a este gobierno y a todos los presidentes, hablando con ellos, volvamos a los taxistas de Colombia propietarios de su vehículo, para que dupliquen su ingreso y tengan calidad de vida. Y es elemental, es prestarle 50, 60 millones de pesos, a cero interés. Y hay 230.000 nuevos propietarios en Colombia. Esa es una buena tesis. Por favor, escúcheme. También amerita una revisión a estas empresas de taxis, ¿no? Sí, porque así con los taxistas propietarios, ellos se vuelven con sus cooperativas ya parte de la empresa. Ojalá se llegue a eso, que no llegue usted al extremo de Jorge Eliezer Gaitán. No, usted me contó, usted me lo ha contado 10 veces. Usted también está para pensionar. Los uniformó, y eso lo tumbó el alcaldía. Oiga, pero recuerda también que el primer código laboral lo expidió fue el doctor López Pumarejo. Claro. No, pero el código sustantivo de trabajo con el cual opera usted y todos nosotros fue en el gobierno de Laureano Gómez. Tiene 70 años ya, más de 70. López Pumarejo. La grande reforma. No, López fue grande. López fue grande. Claro. Señores, se termina el programa. Doctor Diego, frase final. Trabajemos en pos de que el crecimiento económico pueda llevar salarios, ingresos a los trabajadores, que mejoren su posición. Si tenemos una sociedad de los menos favorecidos que aumenten su capacidad adquisitiva, la sociedad en términos generales va a avanzar un poquito más. Muchas gracias y gracias por venir. William Millán. Muy amable. Pues nosotros en nombre de los trabajadores estamos en toda la disposición de llegar a un acuerdo con los empleadores y con el gobierno para efectos de que no sea expedido ese incremento por decreto, sino como lo dice el doctor ahora, que podamos llegar a un acuerdo. Ojalá. Para efectos de que le demos tranquilidad en el país y caminemos juntos en un sendero de paz y de progreso. Ojalá, casi eso nunca se da, casi la mayoría de las ocasiones se saca por decreto. Llegar luego. Frase final. Frase final, despidámonos de la polarización en este año para que haya paz en los corazones, sobre todo en los dirigentes del país, sin matices políticos. ¿Eso va para quién? ¿Para Petro o para Uribe? No, ¿para quién? van para todos los dirigentes de este país.
Pero ahorita los dirigentes y segundo los lu- líderes están convencidos que el mayor rédito político lo sacan de la polarización. En segundo, a formalizar. Y en tercero, crecer, crecer y crecer. Que no estemos condenados a la pobreza. Me gustó. Usted está lapidario. Oye, esa frase me gustó. Que todo el mundo le dé favores. ¿Cómo es la frase? En Colombia uno no puede ir sin deber favores. Ah, bueno, gracias. Uy, entonces yo tengo que sacar mucho Si porque yo no veo tengo mucho. un buen trato con el portero, no me hace favor de Feliz, cualquier cosa. se nos acaba el programa. No hay mejor cosa que tratar bien a los guardas de seguridad. Gracias por Y a venir. los taxistas, Gracias. y a la gente humilde, Gracias en sus por oficios. venir. Muy amable, doctor Oscar Iván. Con Gracias. todo cariño a ti, muchas gracias. doctor. Gracias, William Millán. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, doctor Diego Bernal Acosta. Gracias, Adolfo, por Y a invitarme. ustedes, muy amables por su atención y un rosario de besos para todos. Gracias, doctor.